Supercrack Estrella presenta. Misterios, ruidos extraños en lagos. Se está abriendo una puerta al más allá. Ruidos misteriosos e inexplicables resuenan en los cañones del lago Mead, en Nevada, desconcertando a sus visitantes y desatando rumores de presencias extrañas. Estruendos misteriosos en Nevada. ¿OVNIs en el área? Explora los sonidos extraños en Nevada y las teorías sobre ovnis. Descubre el misterio y no es el único lago en el mundo donde ocurre esto. ¿Hay una batalla de sables láser en los Alpes? Un extraño sonido nos hace pensar que si los lagos congelados emiten un sonido que parece proveniente de otra galaxia y ha sido registrado en diversas ocasiones. Al poner atención a la naturaleza se pueden descubrir fenómenos que parecen no tener explicación y podrían ser clasificados como paranormales o extraterrestres. Sonidos extraños en el lago Mead están causando extrema alarma entre los estadounidenses. Muchos residentes afirmaron haber escuchado ruidos metálicos y vibraciones sísmicas provenientes del fondo del lago Mead. Cuando científicos estadounidenses intervinieron, el miedo entre los residentes aumentó. Sonidos aterradores y atronadores resonaron por los cañones que rodean el lago Mead, causando pánico y miedo entre los residentes de Nevada, Estados Unidos. Se presentaron decenas de denuncias ante la policía local cerca del campamento Redstone, un popular lugar para acampar. La zona está ubicada en el desierto de Nevada, a solo 48 kilómetros de Las Vegas y junto a la presa Hoover. La paz de la zona se vio interrumpida por un sonido parecido al crujido de una gigantesca puerta metálica a lo lejos. Los residentes reportaron sonidos inquietantes y misteriosos durante el 28 de octubre. Algunos vídeos que los captaron incluso se compartieron en línea. Algunos especularon que los misteriosos sonidos podrían provenir de perforaciones en aguas profundas en busca de petróleo o gas. Sin embargo, la compañía de gas local declaró que no se estaban realizando perforaciones en ese momento. Una mujer que publicó sobre el incidente en redes sociales dijo que los sonidos la despertaron e incluso la asustaron tanto que gritó pidiendo ayuda. Una teoría especula que los sonidos se originaron en un valle cercano, posiblemente relacionado con el gasoducto del río Kern. Según esta teoría, los inquietantes y misteriosos sonidos que oyeron los residentes se asemejaban al escape de gas del gasoducto o al sonido de una gran válvula de presión al liberar aire. Esta no es la primera vez que se reportan sonidos misteriosos que resuenan por toda la zona. Algunas personas afirman haber escuchado ruidos fantasmales a lo largo del río Colorado y pasos inexplicables y espeluznantes provenientes de la presa Hoover. A día de hoy, estos misteriosos sonidos siguen sin explicación. Foto. Steve-shutterstock.com. Se invita a los lectores a ver el vídeo. Descifrando el fenómeno de los árboles caminantes que se parecen a los humanos. Aparece un nuevo cadáver y aumenta el misterio. ¿Qué está pasando en el lago Mead? El descubrimiento de nuevos restos humanos esta semana en el lago Mead, que se encuentra entre Arizona y Nevada, ha inquietado a las comunidades locales. Se trata del cuarto cuerpo hallado desde mayo y ninguno de ellos ha podido ser identificado hasta el momento. ¿Qué está sucediendo en el reservorio artificial de agua más grande de Estados Unidos? La imagen en 3D de Google Earth del lago Mead muestra cuán afectado está el oeste americano por la megasequía. Se avecina una prueba de resistencia para estados como Arizona, ya que es probable que los niveles de agua desciendan por debajo de los 327 metros en junio. La megasequía en el oeste de Estados Unidos implica que se avecinan restricciones de agua en los próximos meses. El cambio climático ha llegado a la cuenca del Colorado, como ha ocurrido en la mayoría de los lugares del planeta. Las consecuencias podrían ser muy graves. Cuídense unos a otros y, por Dios, presten atención. Quizás tengan que huir de su hogar mucho antes de lo previsto. Es probable que el gobierno federal emita su primera declaración oficial de escasez, lo que provocará recortes de agua en ciudades de Nevada y Arizona y para la agricultura. Las recientes contracciones del lago Mead son preocupantes, ya que este cuerpo de agua abastece a 25 millones de personas en Arizona, Nevada, California y México. Construida en 1936, la presa Hoover y el embalse adyacente han moldeado la geografía del oeste, haciendo posible la vida en Las Vegas y Los Ángeles. A medida que el nivel del lago ha bajado, los estados han logrado hasta ahora evitar llegar al punto en que entren en vigor restricciones obligatorias de agua, pero parece que llegarán pronto. La Oficina de Recuperación controla el nivel del lago midiendo su altura en la presa Hoover. Allí, el nivel del agua se encuentra actualmente en 334 metros, 1081 pies, y la oficina proyecta que bajará por debajo de los 328 metros, 1075 pies, tan pronto como junio. Una vez superado ese umbral, el gobierno federal declarará oficialmente una escasez de agua.
Según un plan de contingencia para la sequía acordado por los estados afectados en 2019, algunos estados comenzarán a sufrir importantes recortes en el suministro de agua del lago Mead a partir de 2022. Según el orden jerárquico de negociaciones anteriores, Arizona sufrirá las mayores reducciones en la asignación del lago Mead, mientras que California no enfrentará restricciones hasta que el nivel del embalse baje por debajo de los 325 metros. El acuerdo estipula que Arizona verá recortado un tercio de su suministro de agua del embalse, informó Ian James para A Central. Los agricultores estarán entre los más afectados, según el Plan Estatal contra la Sequía, pero se les permitirá utilizar los recursos hídricos subterráneos para compensar en cierta medida. Como resultado de la planificación preventiva contra la sequía, los estados ya se han preparado para el inevitable momento en que tendrán que soportar tales recortes, afirmó Coebele. Con el tiempo, la cuenca se ha vuelto cada vez más colaborativa, y la gente piensa, no se trata de si esto sucede, sino de cuándo sucede y cuál es la mejor manera de gestionarlo. En términos generales, dijo, las ciudades se verán relativamente poco afectadas por los recortes por ahora, mientras que las granjas, que consumen la gran mayoría del agua de la cuenca, tendrán que empezar a invertir en tecnologías como el riego por goteo para ser más eficientes. El calentamiento de la tierra debido al consumo de combustibles fósiles se intensificará y se volverá más frecuente. Los estados occidentales no están actuando a ciegas. Se han estado preparando para este preocupante panorama. Abracen a sus seres queridos aún más fuerte y cuídense. Mujer capta sonidos extraterrestres en un lago de Siberia. La rusa Svetlana Kasina grabó el pasado mes de noviembre una serie de extraños sonidos mientras caminaba sobre el lago helado de Akemskoye, en la región siberiana de Altai. Kasina, que se dedica a realizar fotografías de naturaleza para un diario local, captó sonidos muy parecidos al canto de las ballenas o, como sugirió la mujer, a los que suelen asociarse con los extraterrestres mientras paseaba por el lago. Al principio no sabía de dónde venían, pero pronto se dio cuenta de que era el lago el que hablaba. Estaba haciendo fotos del lago bajo las estrellas cuando escuché unos prolongados aullidos. No tenía dudas. Eran sonidos del cosmos. Estoy a punto de contactar con la inteligencia extraterrestre. Comenta Kasina en un video subido a su canal de YouTube. Según la fotógrafa, los sonidos eran diversos. Suaves, graves, agudos, prolongados, tensos. Oscilaban entre imperceptibles a muy fuertes, lo que le recordó al canto de las ballenas. Después me di cuenta de que los sonidos procedían del lago. Dios mío, es el lago el que canta. Explica la mujer en YouTube. La grabación de teléfono transmite un 50% del sonido real, añade. Según explicó la propia Kasina, los sonidos, que se producen a causa de la expansión y contracción del hielo, tienen una fuerza, potencia y tonalidad distintas según la temperatura del aire. Este desplazamiento natural produce frecuencias de sonidos graves y agudos. El extraño sonido que a menudo acompaña a los encuentros con ovnis y alienígenas es el mismo sonido que la gente escucha cuando se encuentra con algo paranormal. Durante los eventos Milagro del Sol a principios de 1900 en Fátima, Portugal, a algunos niños se les apareció una aparición que se parecía a la Virgen María y decía serla. La aparición dijo que era del cielo y dio profecías a los niños. También hubo ovnis, luces, presentes durante algunos de estos eventos. Estos encuentros iban acompañados de zumbidos. En referencia al Milagro del Sol, el trío emocionado corrió a casa e intentó contarles a sus familias sobre su visión, pero los adultos se negaron a tomarlos en serio. Sin embargo, se corrió la voz y el 13 de junio, una pequeña multitud de devotos peregrinos siguió a los niños hasta Cova da Iria. Y observó desde la distancia. Una de los testigos, una mujer llamada María Carreira, testificó que no vio nada cuando los niños de repente se arrodillaron y comenzaron a hablar con una entidad invisible, pero sí escuchó un sonido peculiar, como el zumbido de un animal. Abeja. Si bien los niños habían estado solos en la primera ocasión, en la segunda vez, el 13 de junio, había 50 personas. Observaron mientras los pastorcitos se arrodillaban y se transfiguraban, como transportados a otro mundo, en el momento de la observación. La niña mayor, Lucía, que en ese momento tenía 10 años, se dirigió a una entidad invisible cuyas respuestas no fueron escuchadas por los demás miembros del grupo. Sin embargo, un espectador informó haber percibido una voz muy débil o el zumbido de una abeja. Un sonido típico asociado con los ovnis modernos. En referencia al secuestro de Barney y Betty, informan que mientras el objeto estaba encima de ellos después de haber descendido en picado, escucharon una serie de zumbidos cortos y fuertes, que describieron como si alguien hubiera dejado caer un diapasón.
Informan que podían sentir estos zumbidos en su auto, en referencia a un encuentro ovni en 1972 en California. El hombre fue atraído primero hacia el objeto por un zumbido que hizo. Tengamos en cuenta una vez más que los zumbidos y los sonidos comparados con el enjambre de abejas se informan comúnmente como la percepción auditiva asociada con un ovni. Vale la pena enfatizar la nota de Valle de que los ovnis a menudo se asocian con zumbidos, como las abejas, o zumbidos, en referencia al encuentro de un hombre con una fuerza invisible en 1572. El secuestro de un granjero Hans Buchmann, un granjero suizo de 50 años de Romerswil, había ido a Sempach, un pueblo cercano. Al no regresar, su esposa envió a sus 2 hijos a buscarlo. Los niños encontraron a su el sombrero, el abrigo y los guantes de su padre. También encontraron su sable y su funda tirados en el camino. 4 semanas después, la familia recibió noticias sobre el paradero de Hans Buchmann. Se encontraba en Milán. El 2 de febrero de 1573, 2 meses y medio después de su desaparición, regresó. Su esposa e hijos quedaron asombrados al ver que no tenía un solo cabello en la cabeza, ni en la cara ni en la barbilla. Al principio no lo reconoció. Cuando las autoridades supieron que el hombre había regresado, lo interrogaron. El cronista de la ciudad, Renoir Quissat, 1545-1614, estuvo presente en el interrogatorio ese día. Desapareció. Llevaba dinero para pagarle a Hans Schurman, el dueño de la posada Romerswil, a quien debía 16 florines. Al pasar por el bosque escuchó de repente un ruido extraño. Al principio pensó que era el zumbido de un enjambre de abejas, pero luego se dio cuenta de que sonaba más a música. Sintió miedo y ya no estaba seguro de dónde estaba ni de lo que estaba pasando. Desenvainó su espada y golpeó el aire a su alrededor, perdiendo su sombrero, guantes y abrigo en el proceso. Antes de perder el conocimiento pudo sentir que lo elevaban en el aire. Lo llevaron a otro país. Estaba desorientado y confundido, sin saber dónde estaba. Sintió dolor e hinchazón en la cara y alrededor de la cabeza. 2 semanas después de su secuestro se encontró en Milán, sin saber cómo había llegado allí. El youtuber Stixexenamer 666, que ha incursionado en el ocultismo y la brujería, describe haber visto una aparición durante su infancia que se parecía a estolas. https://mitus.fandom.com/wiki/estolas. La aparición estuvo acompañada de un sonido como el de un silbido de tetera mezclado con el traqueteo de un tren. En 1954, una mujer inglesa fue testigo de un ovni y de sus ocupantes en su interior. Este encuentro estuvo acompañado por un sonido como un caldero gigante de agua vertido sobre el fuego. ¿Por qué la Virgen María, los ovnis, los extraterrestres, una fuerza invisible y las estolas estarían acompañados por los mismos sonidos extraños? ¿Son estas proyecciones y manifestaciones físicas producidas por el mismo tipo de entidad? ¿Una entidad invisible que tiene el poder de manifestarse como quien quiera que elija? Este lago en Latinoamérica produce sonidos espeluznantes y la razón es asombrosa. Los lagos cantores de Maule en Chile, específicamente la laguna del Maule, han captado la atención de todo el mundo debido a que en los últimos días han emitido misteriosos sonidos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Misterioso sonido en la orilla del lago Ness. Los habitantes de las zonas próximas al lago Ness afirman haber tenido problemas para conciliar el sueño a causa de un zumbido agudo que se escuchaba casi toda la noche. Uno de los afectados fue Miko Takala, quien tiene instalada en su casa de la ribera del lago una webcam que emite imágenes del lago de forma continua con la esperanza de captar algún día al misterioso monstruo. El sonido le despertó y salió de su casa pensando que podría ser un problema de la central hidroeléctrica próxima, pero cuando llegó al exterior el sonido paró. ¿Es un ruido que penetra en la cabeza? Miembros de su familia y vecinos han podido percibirlos también. Después de descartar una avería de la central hidroeléctrica, las autoridades no han podido explicar el fenómeno. Lago emite misteriosos sonidos a lo Star Wars. El extraño ruido que asimila a uno de Star Wars fue registrado por un trabajador del Colorado Parks and Wildlife Service. Un lago en los Estados Unidos emite misteriosos sonidos a lo Star Wars. En redes sociales se ha estado haciendo viral un video en los que se puede escuchar un misterioso ruido en el lago Steamboat, Estados Unidos. Según se explica en la descripción del video, fue publicado recientemente por el Servicio de Parques y Vida Silvestre del estado de Colorado. Hasta el momento el video ha recolectado numerosas vistas y reacciones. En los comentarios los usuarios afirman que no entienden lo que está pasando.
La primera vez que lo escuché casi me muero del susto, menciona uno. Además, otros internautas han estado bromeando con el asunto. Suena como que hay Stormtroopers y rebeldes de Star Wars luchando bajo el hielo. Para muchos, los ruidos emitidos por el lago recuerdan al sonido de los disparos de láser de la saga de Star Wars. Sin embargo, dichos ruidos se deben a las fluctuaciones de temperatura que hacen que el hielo se expanda o se contraiga, así lo explican en medios locales. Pero entonces, ¿por qué antes nadie hablaba de esto? Porque en el pasado no había estos sonidos, y además porque está ocurriendo en otros lagos. A lo largo del tiempo, la historia ha sepultado grandes civilizaciones bajo la arena, la selva y el agua. En América Latina, un hallazgo sin precedentes ha sacado a la luz una ciudad sumergida que podría responder algunas de las preguntas más inquietantes sobre el pasado. Durante siglos, el lago Titicaca ha sido un epicentro de mitos y leyendas. Se dice que de sus aguas emergió el dios Viracocha para dar origen al mundo, y que Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del imperio inca, nacieron de sus profundidades. Sin embargo, más allá de los relatos, los arqueólogos han encontrado pruebas tangibles de que algo mucho más real se esconde en el fondo del lago. Desde la década de 1950, se rumoreaba sobre la existencia de una ciudad perdida bajo sus aguas. Pero no fue hasta el año 2000 que una expedición internacional confirmó lo que muchos sospechaban. Un templo colosal y estructuras alineadas con precisión descansan en el fondo del lago, ocultas a la vista durante milenios. Entre los restos, se han identificado terrazas agrícolas, caminos y cerámica, lo que sugiere que este asentamiento era un centro de gran importancia para las civilizaciones preincaicas. En las profundidades del lago Qiandao, a 42 metros de la superficie, se encuentra sumergida una metrópolis de más de 700 años, que aún conserva intacta su arquitectura. En China, hay una ciudad submarina de más de 700 años que, a pesar de estar cubierta por el agua, mantiene su arquitectura. El sitio es considerado como una cápsula de tiempo que está estado durante siglos en ese estado. Solo escribir esto ya remitirá la memoria del lector a las leyendas de la ciudad de los Césares y otras, tan difundidas hace unos siglos, que refieren la existencia de sitios abandonados, donde se encuentran tesoros que no solo están formados por metales y piedras preciosas, sino también, en algunos casos, por ser reservorios de conocimientos científicos y tecnológicos sorprendentes, producto de civilizaciones perdidas. La primera referencia sobre la ciudad de los Césares aparece con la expedición realizada por el capitán Francisco César durante 1528, en el marco de una avanzada mayor dirigida por Sebastián Gaboto, quien intentaba llegar a la legendaria Sierra de la Plata. Del apellido de este capitán provendría la denominación que, luego, se hizo tan difundida de los Césares. Buscando en internet, rápidamente encontraremos esta referencia. La ciudad de los Césares, también conocida como Ciudad Encantada de la Patagonia, es una ciudad mítica de América del Sur, que se supone ubicada en algún lugar del cono sur, preferentemente en algún valle cordillerano de la Patagonia entre Argentina y Chile. Resulta muy interesante advertir que, de inmediato, se asocia la ubicación geográfica de este lugar con la Patagonia. La ciudad se caracterizó por ser buscada intensamente durante la época colonial, pues se suponía que había sido fundada, según las diferentes versiones, por españoles, náufragos, o exiliados, o por mitimaes incas, y que estaba llena de riquezas, principalmente oro y plata. Nunca hasta hoy ha podido comprobarse la veracidad de tales relatos. Pero lo cierto es que fueron muy citados en otros tiempos y, además, que muchas expediciones se financiaron para hallar tales ciudades mágicas y misteriosas. La ciudad de los Césares, indica esta historia, está encantada, en la cordillera de los Andes, a la orilla de un gran lago. El día Viernes Santo se puede observar, desde lejos, cómo brillan las cúpulas de sus torres y los techos de sus casas, que son de oro y plata macizos. Aquí se hace referencia a una ciudad que está en una orilla. Pero lo habitual es que se trate de construcciones sumergidas. Según relatos, una de estas ciudades podría estar sumergida en el lago Lácar, ubicado en la provincia de Neuquén, de origen glaciar. Con una extensión de 55 kilómetros y una profundidad promedio de 167 metros, alcanzando su punto más profundo a 277 metros. El lago Lácar también tiene su leyenda. Es la de una ciudad sumergida bajo sus aguas, hecho ocurrido en tiempos del deshielo de un glaciar. Según la misma, Lácar tiene como significado brujo muerto o ciudad muerta.
proviene de una serie de hechos fantásticos que tuvieron lugar hace miles de años, cuando la zona se encontraba totalmente libre de las aguas, habiendo un valle en la zona más central y profunda de la región montañosa donde se había establecido un grupo humano. Una serie de hechos extraordinarios condujo a que aquel poblado quedara en las profundidades de un lago recién surgido. Precisamente, este sería el origen del Lácar. Ciudades sumergidas. Historia, misterio y aventura. Bajo lagos y mares de todo el planeta se esconden urbes, templos y puertos que el tiempo, los terremotos y el nivel del mar enterraron bajo el agua. Hoy, gracias a la arqueología subacuática, podemos redescubrirlos con respeto y seguridad. Desde inicios de los 2000 se han difundido sondeos y dataciones que apuntarían a estructuras bajo el Golfo, con cronologías muy antiguas. Sin embargo, la comunidad arqueológica debate la interpretación y el contexto de esos materiales. Asentamientos, paleocauces con estructuras alteradas, o recolecciones fuera de contexto. A día de hoy, es un caso abierto con informaciones dispares. Si lo sigues por curiosidad, hazlo con mirada crítica y fuentes académicas. El lago donde se ven objetos misteriosos y desaparecen aviones o barcos navegantes de la zona aseguraron que bajo sus aguas se oculta una enorme y extraña formación rocosa similar a Stonehenge. Con cierta frecuencia afloran informaciones sobre recónditos parajes misteriosos en distintas partes de la Tierra. Historias que pueden ser comunes para los habitantes de dichos espacios, pero que resultan toda una rareza para aquellos que no habitan allí y ni siquiera sabían de su existencia. Sin embargo, en ocasiones desconocemos que lugares muy famosos y conocidos tienen su historia con altas dosis de misterio y sucesos a los que no se les ha hallado explicación alguna. Les sonará el nombre del icónico Triángulo de las Bermudas y todos esos barcos o aeronaves que su leyenda engulló para no volver a aparecer nunca más. Bien, pues imaginen ahora que sucede algo parecido con uno de los lagos más míticos del mundo. Pongamos que el quinto más grande del mundo. Y pongamos que hablamos de unas aguas retratadas hasta la saciedad en Hollywood. Efectivamente, se trata del lago Michigan, Estados Unidos. Sí hubo quien contara el caso del capitán George Donner, quien desapareció tras haberse ido a descansar a su camarote, cerrado con llave por dentro. Con todo, tampoco lo contaron los que iban embarcados en la goleta Rosabella en 1921. Según Clarín, viajaban los miembros de una especie de secta denominada Benton Arbor Casa de David. Sí que aparecieron los restos del navío meses más tarde, pero con la popa destrozada y la cabina arrancada con una precisión tan milimétrica como inexplicable. Yo demostré en mi canal que hay una fotografía del inventor y genio Nikola Tesla donde aparece con esta secta Benton Arbor Casa de David. ¿Realizó algún experimento Nikola Tesla en este lago con el barco donde estaban Benton Arbor Casa de David? De la misma forma, en 1950, tuvo lugar la desaparición más famosa de un avión sobre el lago Michigan. El vuelo 2501 de Northwestern Airlines, que partió de Nueva York con destino a Minneapolis con 56 pasajeros, desapareció la noche del 23 de junio y testigos afirmaron ver una intensa luz aquella noche. Según declaró un jubilado de la Armada estadounidense al Sur Tribune, vi el avión sobre el cielo. Era cerca de la medianoche. De repente, un destello lo envolvió, y el avión desapareció. Por otra parte, y puede que lo más curioso de la información mencionada, se corresponde con los testimonios de navegantes recogidos. En este sentido, apuntan que con las aguas calmadas, es posible advertir bajo la superficie lo que se asemejaría a una gran y misteriosa formación rocosa, que recordaría al de Stonehenge. ¿Tuvo alguna relación Nikola Tesla con este caso? En otro barco que cruzaba el lago sucedió algo inusual. Desapareció su capitán, George Donner. El hombre estaba descansando en el camarote, pero a pesar que la cabina estaba cerrada con llave por dentro, el capitán nunca más apareció. En 1921 desapareció la goleta Rosabella, con toda su tripulación y sus pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Arbor Casa de David. Meses después aparecieron los restos del barco. Parecía que algo lo había chocado ya que su popa estaba destrozada. El misterio mayor era que la cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble. Lago Ontario. Varias personas dicen haber visto extrañas esferas brillantes planeando sobre el lago Ontario, como acelerando el motor en el momento previo a adentrarse a toda velocidad en su base ovni en las profundidades del cuerpo de agua. El Titicaca no solo sería el lago navegable más alto del mundo, sino también una base de ovni.
La especulación es alimentada por documentos antiguos y figuras que parecen indicar que en la zona existió una antigua civilización, muy avanzada. Lago Erie. El gran lago norteamericano estaría habitado por aliens, al menos del lado estadounidense, particularmente frente a la ciudad de Cleveland. Algunos observadores señalan que a las naves extraterrestres les gusta sobrevolar los proyectos de construcción, como si estuvieran interesados en evaluar los nuevos condominios. Lago Baikal. Según una versión, durante la era soviética, la marina de la URSS vio naves superrápidas y figuras con trajes brillantes en el lago siberiano, el más profundo de la Tierra. Incluso, un equipo de buzos habría sido enviado a inspeccionar y 3 resultaron muertos por una especie de onda. En fin amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.